Quiero darle las gracias al doctor Medésigo. Básicamente, este es el aula virtual, como cuando llegábamos a la universidad y decíamos, ¿es aquí el aula? Pues la clase de hoy se llama Dos pilares fundamentales en la cicatrización de una herida crónica. Vamos a hablar de desbridamiento y de nutrición integral a cargo del doctor Víctor Ismael Medésigo. Así que están en el aula correcta. Me da muchísimo gusto recibirlos. Y con respecto al doctor Medésigo, les quiero comentar un poquito su currículum. Es un maestro en terapia de heridas, estomas y quemaduras. Además, es el responsable de la clínica de heridas del Centro Estatal de Atención Geriátrica Integral de la Secretaría de Salud en Pachuca. Además, dentro de nuestro grupo, como socio comercial, ahora está en la directiva como director médico del Instituto Mexicano para el Cuidado Avanzado de Heridas, llamado IMCA. Además, pues el doctor tiene varias afiliaciones y varios reconocimientos en el exterior también, no solamente en México, sino de la Asociación de Wound Healing Society, entre varias cosas. Así que este es un pequeño resumen que hice de su currículum. Voy a cederle la palabra, voy a dejar de compartir mi pantalla para que el doctor pueda compartirnos la suya y empezar la charla. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Lugina, nada más dame chance de poder compartir porque no puedo. Bueno, hoy vamos a hablar de un método de desbridamiento que es el ultrasónico. Dentro de todo el proceso de cicatrización, el proceso de cicatrización normal tiene procesos integrados que tienen una secuencia y un tiempo establecido. ¿Ok? Cuando existe alguna alteración por alguna situación, por la edad, por el envejecimiento, por las comorbilidades que tienen los pacientes, entonces estos pacientes tienen riesgo de tener una cicatrización anormal. Entonces, todo esto puede hacer que esa herida que realmente tenía en algún momento un proceso de cicatrización normal, ahora pueda tener una cicatrización anormal. Y bueno, lo que tenemos que hacer es encaminar nuevamente a esa herida para que cicatrice de forma normal. Las heridas crónicas, como ustedes lo ven aquí, HC significa heridas crónicas, tienen un impacto significativo en el bienestar físico, emocional y social de los pacientes. Las heridas crónicas también generan dolor, mal olor, exudado, malestar y afectan la productividad de los pacientes. También significan muchos desafíos financieros, como costos elevados en la atención. Digo, por desgracia en nuestro país apenas se está haciendo alguna investigación para ver cuánto cuesta la atención de estos pacientes, ¿no? Entonces, ese es un área de oportunidad que tenemos todos los que nos dedicamos a ver pacientes con heridas para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando con nuestros pacientes, cuánto nos está costando y qué podemos hacer. Entonces, realmente el tratamiento de las heridas crónicas es un desafío importante. Dentro de los esquemas de atención a los pacientes con heridas crónicas, el desbridamiento es un punto muy importante. Digamos, en todos los acrónimos que ustedes conozcan de heridas, siempre va a estar presente el desbridamiento. Siempre. En el TIME, en el DOMINATE, en todos va a estar el desbridamiento. Y muchas veces, a veces está en primera línea, ¿no? Entonces, ¿y por qué significa esto? ¿Por qué es importante desbridar? ¿Por qué? Porque el tejido necrótico, el esfacelo, puede ayudar al desarrollo de la biopelícula y el biofilm, ¿ok? Entonces, el desbridamiento es un punto clave en la preparación del lecho de la herida. Ya todos ustedes me imagino que en algún momento han estado en contacto con lo que es preparación del lecho de la herida. Las heridas crónicas contienen bacterias, van desde la contaminación hasta la infección sistémica.
pero no todas las heridas van a requerir el manejo de antibióticos o algunos antisépticos. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahorita estamos teniendo un problema súper, súper grave con la resistencia a los antibióticos. Entonces, las bacterias pueden ser planctónicas, únicas, replicantes o comunidades agregadas de actividad mitótica. ¿Qué quiere decir esto? Que forman la biopelícula. Entonces, la biopelícula es una barrera, es un obstáculo para la cicatrización. Entonces, el biofilm, como actualmente ya lo conocemos, o la biopelícula, es una comunidad de bacterias que están rodeadas por matrices extracelulares protectoras, que son sustancias poliméricas extracelulares, que le van a dar a la herida tolerancia a antibióticos y tolerancia a los antisépticos. Entonces, cuando una herida tiene una biopelícula, vamos a tener dificultades para la cicatrización. Entonces, cuando nosotros sospechemos de la biopelícula, lo que tenemos que hacer es eliminarlo, quitarlo completamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Desbridar. Entonces, actualmente, ¿qué tenemos que hacer o cuáles son los desafíos que tenemos para desbridar una herida? Bueno, actualmente no existe nada que diga, lo vas a desbridar una vez, 2 veces o 3 veces. No hay una estandarización en cuanto a la frecuencia y el grado de eliminación de tejido periférico para promover la cicatrización. Muchas veces es como nosotros vayamos viendo la herida, ¿no? Y existen numerosos métodos de desbridamiento. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que considerar antes de la selección. ¿Dónde se va a llevar a cabo el desbridamiento? ¿Qué competencias debe de tener el médico o el profesional de la salud que va a realizar este procedimiento? Si se tiene que hacer un control de dolor. Todo eso es muy importante. El desbridamiento quirúrgico es una técnica que es, digamos, el estándar de oro en muchos procedimientos, en el pie diabético, en el síndrome de Fournier. Es importantísimo que hagamos un desbridamiento, pero tiene ciertas limitaciones, como que requiere de un entrenamiento estructurado, es decir, un cirujano plástico, un cirujano vascular, pueden hacer este desbridamiento, pero muchas veces las heridas crónicas, bueno, pues son atendidas por otros profesionales de la salud y por lo tanto, a veces ese entrenamiento, pues lo que tenemos que hacer es, pues buscar la forma de cómo podemos entrenarnos en eso. Habilidad clínica, pero también tiene riesgos como que sangrado, daño a tejidos subyacentes con pérdida funcional. Entonces, eso es muy, muy importante. El desbridamiento ultrasónico, ¿qué hace o qué hace la diferencia con otros tipos de desbridamiento? El desbridamiento ultrasónico es selectivo. ¿Qué quiere decir que es selectivo? Que es un desbridamiento que solamente va a quitar el tejido no viable y va a estimular y a limpiar el tejido sano. No va a lastimar el tejido sano, solamente lo va a estimular, ¿sí? Es suave, utiliza ondas de ultrasonido de baja frecuencia que van de 25 kHz, elimina fácil el tejido blando no viable. Y otra cosa que se le ha encontrado al desbridamiento ultrasónico es la interrupción del biofilm, es decir, rompe la biopelícula. Y esto nos ayuda a preparar el lecho de la herida. Es relativamente indoloro, evita sangrado, disminuye costos y evita amputaciones. También se ha demostrado que tiene ahorros en el uso de los antibióticos. En el momento que tú limpias una herida, que quitas la biopelícula, bueno, pues entonces a lo mejor en ese momento ya no es necesario que estés administrando un antibiótico. En heridas crónicas complejas que tienen un estado vascular deficiente, que en algunos casos hay expuesto hueso, ligamentos o articulaciones, también lo podemos utilizar. Debemos tener ciertas precauciones en dónde están estos tejidos. Tenemos que saber manejar esa lesión porque esa es una lesión compleja, no es como una lesión que tenga solamente un lecho donde no haya estructuras profundas expuestas. Es muy diferente su manejo. Entonces, el soring o el desbridamiento asistido por ultrasonido nos proporciona eliminación selectiva de tejido desvitalizado sin dañar el tejido sano,
prepara el entorno de la herida y las vuelve activas y vivas. ¿Cómo funciona el desbridamiento asistido por ultrasonido? Principalmente por efectos de cavitación y microimpulsos que son producidas por las vibraciones de una sonda de ultrasonido que se llama sonotrodo, que es este que ustedes ven aquí, ¿sí? A 25 kHz en una solución de irrigación. Entonces, durante la aplicación del sonotrodo, este va a vibrar hacia adelante y hacia atrás 25,000 veces por segundo. Cuando el sonotrodo retrocede, forma burbujitas que están aquí, ustedes las ven aquí. Estas burbujitas de vacío en la solución de irrigación va a generar el mecanismo de cavitación. Y cuando nosotros volvemos a poner ese sonotrodo sobre las burbujas, ¿qué va a generar? Que las burbujas implosionen, es decir, exploten, pero hacia adentro, por así decirlo, y generan una fuerte corriente de eliminación de tejido desvitalizado y del biofilm en el lecho de la herida. Entonces, realmente es un desbridamiento muy efectivo, muy rápido, muy selectivo y en algunas ocasiones puede ser hasta indoloro. ¿Qué otros efectos tiene? Como les decía, es tejido selectivo, es decir, solamente va a estimular y va a quitar el tejido no sano y al sano lo va a estimular. ¿Y esto para qué nos va a dar? Pues nos va a dar una fuerza en el tejido que queremos reparar. Y eso digamos que nos va a organizar las de colágena para que la fuerza tensil se conserve. En cualquier herida de la que ustedes estén hablando, cuando se recupera, no se recupera al 100%. Siempre va a haber una pérdida de esa recuperación al 100, digamos, se va a recuperar en un 85 a un 90%. ¿Sí? Entonces, solamente nos va a quitar tejidos dañados, desvitalizados, cuerpos extraños y biofilm, y se va a desbridar de forma eficiente. Y el tejido sano lo estimula. Esto va a ser una estimulación principalmente a nivel de la membrana celular, se altera o se modifica la permeabilidad de la membrana celular y esto va a generar que se produzca un incremento en la síntesis proteica, incremento en la producción de factores de crecimiento y ustedes a la siguiente curación van a notar un cambio muy importante en la herida. ¿Ok? ¿Dónde utilizamos o cuáles son las indicaciones del desbridamiento asistido por ultrasonido, en este caso el SORINC? En diferentes tipos de heridas como pie diabético, heridas con infección local, lesiones por presión, úlceras venosas, úlceras isquémicas y también se ha utilizado en quemaduras. En quemaduras hay que tener mucho cuidado porque si la quemadura está en agudo, y nosotros aplicamos ultrasonido, podemos tener o generar un poquito más de edema. Entonces, lo único que hay que hacer es esperarnos un poco a que la quemadura se empiece a desinflamar y después en algún momento podemos utilizar el desbridamiento ultrasónico. Se pueden usar en diferentes localizaciones, es decir, en el pie, en la pierna, en glúteos, en sacro, en cualquier lugar donde tengamos la herida podemos utilizarlo usando diferentes sonotrodos. No es efectivo sobre tejido seco y duro. Entonces, aquí ustedes vean estas heridas, todo el tejido que se ve, pues es un tejido que se ve húmedo. Aquí el ultrasonido funciona mejor. En una herida que tiene una escara que está completamente seca, primero tenemos que generar humedad en la herida, porque recuerden que funciona con irrigación y con las mismas secreciones que tiene la herida. Entonces hay que tener mucho cuidado en una herida seca que podemos generar más dolor, entonces hay que tener mucho cuidado en la herida. Primero hay que humedecerla, es decir, primero hay que reblandecer ese tejido y después podemos utilizar el desbridamiento ultrasónico. ¿Existe evidencia de desbridamiento asistido por ultrasonido? Sí. O sea, existe toda una serie de estudios que existen desde perspectivos, de aleatorizados, cosas por el estilo, que podemos utilizar nosotros y que nos respalda de como eficacia y costo-efectividad. También hay datos en vitro, tenemos estudios de casos y tenemos también ensayos controlados aleatorizados. In vitro se aplicó el desbridamiento ultrasónico asistido por ultrasonido 10 segundos en una intensidad moderada y fue efectivo sobre
los biofilms semisólidos antes de que se aplicara cualquier solución antiséptica. Aquí estamos hablando del PHMB. No sé si ustedes conozcan la solución que el es una solución que tiene polioxanida. Entonces, antes de que se aplicara esta solución, ya había un efecto sobre el biofilm. Y también existen estudios aleatorizados controlados como este, donde el desbridamiento ultrasónico efectivo y seguro mejoró la calidad de vida y el perfil de riesgo, alternativa de ahorro de tiempo, costo de personal y una buena aceptación para el paciente, además de que fue de uso ambulatorio. Entonces, ¿qué experiencia tenemos con el biofilm? Bueno, pues el Sorin es una opción que rompe mecánicamente el biofilm y si utilizamos el desbridamiento ultrasónico con un antiséptico, entonces todavía vamos a tener mejores resultados. Entonces, es una excelente opción para el cuidado de heridas que pensemos nosotros que tenemos biopelícula. ¿Por qué que pensemos? Porque recuerden que el biofilm no se puede ver a simple vista. El biofilm solamente se ve a nivel del... ustedes se dan cuenta que hay una herida, vean cómo hay una película ahí amarillenta que se ve. Y vean, después de aplicar el ultrasonido a 40 kilohertz, durante 4 minutos, vean cómo esa película prácticamente ha desaparecido y vean cómo el tejido que está acá, el tejido de granulación, es un tejido que se limpió completamente. Entonces, en pie diabético existen estudios, protocolos que ya se tienen, principalmente del grupo del doctor Lázaro Martínez en España, donde se hizo un estudio donde se revisó, se aplicó el desbridamiento ultrasónico con una solución de superoxidación. Y bueno, ahí se hizo desbridamiento repetitivo, es decir, a lo mejor el desbridamiento se hizo una vez por semana durante 4 a 6 semanas y la herida fue reduciendo de tamaño. Entonces, nos permite hacer inspección frecuente, nos permite hacer un monitoreo de la infección y nos tiene un control de la carga bacteriana. Y ya después nosotros lo que tenemos que hacer es, con toda la gama de productos que tenemos, como apósitos con miel, todo hidrocoloides, alginatos, hidrofibras, todo lo que tenemos, pues para manejarla. Por ejemplo, en este paciente tenía una úlcera en el primer dedo, se le dio durante 5 minutos a 40 kilohertz y vean el cambio en una sola sesión. Este también es un paciente que se le dio durante 6 minutos a 40 kilohertz y vean el cambio de la herida. Este paciente también se le dio durante 10 minutos. Aquí, ¿por qué fueron 10 minutos y no 5 o 6? Pues depende también de la extensión de la herida. Entonces, a veces, entre más grande la herida, vamos a tardarnos un poquito más. Como les decía, el ultrasonido, esta cosa que ustedes ven aquí, esta máquina que ven aquí, este es el generador de sonido y va a actuar, ese se llama SOA, y va a actuar a través de 3 tipos de sonotrodos. Los sonotrodos son estos que ustedes ven aquí y si se dan cuenta tienen diferentes formas la punta. ¿Esto para qué es? Bueno, pues es para diferentes tipos de herida. Entonces, las piezas de mano van a funcionar como sonotrodos y para el contacto, para cuando pongamos en contacto, entonces va a generar que sea liviano, que sea ergonómico, que no nos genere traumatismo. Entonces, el lugar de donde esté localizada la herida es el tipo de sonotrodo que vamos a seleccionar. Requiere el manejo del desbridamiento ultrasónico del tónica, requiere de educación apropiada bajo supervisión, puede ser utilizado por cualquier profesional de la salud y no es necesario que lo utilicemos en quirófano. A veces es solamente en la cama del paciente, ahí lo podemos utilizar. Entonces tenemos diferentes piezas de mano, recta, oblicua y doble bola. ¿Duele? Bueno, ¿duele el desbridamiento ultrasónico? Pues aquí va a depender mucho
el umbral del dolor que tenga nuestro paciente. Hay pacientes que le podemos hacer ultrasonido durante 10, 15 minutos y no pasa nada. Pero hay pacientes que al primer contacto les pueda generar una sensación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Pues manejar el dolor. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues principalmente con el uso de cremas analgésicas, tomárselo de preferencia unos 30, 45 minutos antes de que le vayamos a hacer el procedimiento. Y en heridas que sean muy dolorosas hay que aumentar la irrigación y disminuir la intensidad, ¿sí? Esto va a generar que de todos modos al mandar la mayor irrigación, pues va a estar en contacto más el líquido con la herida que el sonotrodo, pero de todos modos va a estar mandando ondas que van a estimular ese tejido. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es un tratamiento sin contacto, es decir, que solamente la misma solución esté limpiando y irrigando la herida y eso nos va a ayudar suficiente para la limpieza de la herida. Y en algunas ocasiones, pues podemos aplicar algunos analgésicos tópicos como el EMLA o la lidocaína, pero muchas veces también generan ardor, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Hay un costo-beneficio en el uso del desbridamiento asistido por ultrasonido? Sí. ¿Por qué? Porque muchas de las piezas que nosotros utilizamos para el desbridamiento son reutilizables, quiere decir que no son desechables, ¿no? Entonces, a veces lo único que es requerido para cada sesión es una tubería que puede ser una venoclisis normal, una solución que puede ser desde una solución fisiológica, y o en algún caso algún antiséptico. Equipos de protección, eso sí les recomiendo que se protejan bien, una bata estéril, una careta. ¿Para qué? Porque también genera que salpique un poco, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y los anestésicos locales, eso es muy importante. Y bueno, en resumen, el desbridamiento asistido por ultrasonido es una herramienta eficaz para el desbridamiento de heridas. Se integra fácilmente en el tratamiento de las heridas crónicas de diferente etiología, preparando el lecho de la herida. De verdad que es una herramienta muy útil, muy fácil de usar. Si no eres médico, si eres enfermera, es muy fácil que aprendas a utilizarlo. Entonces, lo único que hay que hacer es acercarse a donde tengan un equipo de para que tú puedas entonces, es único en su enfoque de desbridamiento, protegiendo el tejido sano. Se enfoca en la biopelícula y en el tejido no viable. Solamente existen dos métodos de desbridamiento que son altamente selectivos, que son el desbridamiento asistido por ultrasonido y el desbridamiento por medio de larvas. Entonces, estos dos métodos son los únicos que son selectivos. De ahí en fuera, ninguno es selectivo. Y si hay cirujanos que me estén escuchando, me van a decir, yo soy muy selectivo. Pues sí, pero nada me garantiza que no te lleves tejido viable o tejido sano. Entonces, los únicos dos métodos que son selectivos es el desbridamiento ultrasónico y el desbridamiento por larvas. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si quieren y tienen alguna pregunta hasta ahora, podemos usar el chat, que es una ventanita que van a encontrar por ahí donde dice más, arriba a su derecha en dispositivos móviles. Y ahí en chatear, yo ahorita puedo mandar aquí un hola a todos para que ubiquen donde les sale la burbujita con el aviso. Podemos tocar alguna pregunta que tengan de este tema, o si no, las conservamos, las anotamos por ahí para el final de la charla. Ahora pasamos al tema de la nutrición integral en la cicatrización de heridas. A ver. Aquí nos pregunta precios del equipo. Doctora Elena, con muchísimo gusto me pongo en contacto con usted para darle precios del equipo y sobre todo que en este mes y de aquí, mayo y junio, tenemos una oferta especial en la que se incluye con la compra de una pieza de mano, se da una segunda pieza de mano en un precio muy, muy accesible. Entonces, es muy interesante. Podemos hablar de precios para no quitarle espacio a lo académico. Con muchísimo gusto me contacto con usted. Ok, ¿alguna otra pregunta?
Sabía que iban a preguntar eso, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que además voy a cotizarles a los interesados la sesión con este sistema de desbridamiento ultrasónico que lo damos como cita a paciente en el Instituto Mexicano del Cuidado Avanzado de Heridas, IMCA, acá en Ciudad de México, así como nuestro departamento de rentas de equipo se encarga también de llevar el equipo como renta, digamos, por procedimiento a los diferentes consultorios y hospitales. Entonces, tenemos las tres modalidades de venta, renta y además la cita a paciente. Ahora sí, doctor, disculpas, silenciamos el audio. Ok, ¿no hay preguntas? El otro punto importante que vamos a hablar el día de hoy es uh, la parte de nutrición. Ok, me están haciendo una pregunta. Perdón, doctor, hay una preguntita por ahí que está surgiendo antes de pasar ¿Sí? al tema de nutrición, y es si el ultrasonido se puede utilizar en úlceras arteriales. Sí, el ultrasonido sí se puede utilizar en úlceras arteriales. Como les digo, es un método de desbridamiento muy suave. Lógicamente que aquí hay que ver, hay que tener mucho cuidado con las úlceras arteriales. ¿Por qué? Porque las úlceras arteriales, pues su principal problema es que no hay un aporte adecuado de oxígeno. Entonces, si nosotros hacemos un desbridamiento muy agresivo, podemos lastimar o hacer esa herida más grande. Entonces, sí lo podemos utilizar a una frecuencia baja, con una buena irrigación y durante periodos muy cortos, pero sí se puede utilizar. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Juliana, por la pregunta. Ok. Bueno, vamos a hablar de la importancia de los nutrientes en la cicatrización. Ok, la nutrición y la cicatrización están íntimamente relacionadas. ¿Por qué? Porque un paciente con heridas, con una herida, muy probablemente vaya a tener algún déficit en alguna proteína o en algún micronutriente. Entonces, regularmente todos los pacientes que tienen úlceras crónicas tienen deficiencias en micronutrientes y en algún grado de desnutrición. Entonces, siempre que tengamos un paciente con una herida crónica, es muy importante que nosotros hagamos un tamizaje. ¿Y a qué me refiero con este tamizaje? Pues que siempre tengamos al menos una biometría hemática completa para ver cómo está su hemoglobina, cómo están sus leucocitos y cómo están sus plaquetas. Eso es súper importante. Y la otra, que también tengamos al menos una química sanguínea donde podamos ver cómo está su albúmina. Acuérdense que la albúmina es una de las proteínas más importantes en nuestro organismo. Entonces, si mi paciente tiene anemia, si mi paciente tiene albúmina baja, entonces estamos hablando de un grado de desnutrición. Entonces, eso nos va a retrasar todo el proceso de cicatrización. ¿Cómo? Pues así, prolongando la fase inflamatoria de la cicatrización, disminuyendo la proliferación de los fibroblastos, que el fibroblasto que produce colágeno. ¿Y para qué necesitamos el colágeno? Para la reparación de las heridas. Entonces, y además se altera esa síntesis de esa proteína que es el colágeno. Además, disminuye la fuerza tensil de la herida e incrementa las infecciones. Entonces, si mi paciente está desnutrido, ¿qué vamos a tener? Una cicatriz a lo mejor va a cerrar, pero la cicatriz va a ser una cicatriz débil que a lo mejor en algún momento con cualquier estímulo se pueda volver a ver. ¿Qué pasa con el metabolismo en un paciente que tiene una herida crónica? Bueno, pues hay cambios metabólicos en presencia de heridas. Un paciente que tiene una herida crónica va a estar aumentada la tasa metabólica basal, es decir, va a estar en un catabolismo. Y ese catabolismo nos va a llevar a un aumento de la proteólisis. Quiere decir que las pocas proteínas que tiene en el cuerpo las va a consumir. Es decir, la masa muscular que tenga nuestro paciente se va a ir disminuyendo. Entonces, esa piernita de un paciente de 60, 70 años y de por sí es una pierna delgada, a lo mejor después de que
la estemos tratando pueda estar más delgada. ¿Por qué? Porque va a estar perdiendo proteínas. Entonces es muy, muy importante que nosotros hagamos ese tamizaje con nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque el músculo es utilizado como fuente de aminoácidos para la gluconeogénesis. ¿Qué cambios metabólicos nutricionales tenemos o que hay en un paciente que tiene una degradación proteica? Bueno, pues hay alteración en la reparación tisular, hay alteración en la respuesta inmune y hay un desgaste. Entonces, esto nos va a llevar a una mayor mortalidad. Entonces, es muy importante que nuestro paciente esté bien nutrido o que al menos, si queremos que esa herida cicatrice lo antes posible, tenemos que ayudarlo con algún suplemento para que se recupere lo antes posible. Porque si no, de lo contrario, nos vamos a tardar mucho tiempo en cicatrizar. ¿Qué requerimientos nutricionales se necesitan en un paciente con una herida crónica? No son los mismos que cuando una persona no tiene una herida. Entonces, la energía, es decir, las kilocalorías que va a consumir nuestro paciente, se pueden subir a 40 kilocalorías por kilo de peso cuando el paciente tiene un bajo peso. Entonces, eso es muy, muy importante. Y los gramos de proteínas van a ir hasta 2 gramos, principalmente cuando nuestro paciente tiene una herida de una extensión mayor o estamos hablando de una quemadura, ¿sí? Y lo otro es que son los micronutrientes, que va a ser de acuerdo al estado y a la comorbilidad que tenga nuestro paciente. Las proteínas son, digamos, en el proceso de cicatrización, muy, muy importantes porque son responsables de diferentes mecanismos. Por ejemplo, de la reparación y la síntesis de enzimas implicadas en la cicatrización de heridas, de la multiplicación celular, de la síntesis de colágeno y tejido conectivo y de componentes de los anticuerpos necesarios para la función del sistema inmunológico. Entonces, nuestro paciente, por ejemplo, si hablamos de un paciente diabético que de por sí ya tiene una afectación en el sistema inmunológico, si todavía está desnutrido, aparte de eso, pues vamos a tener todavía mayores complicaciones con ese paciente. Entonces, es muy importante que nosotros estemos revisando el estado nutricional de nuestro paciente. ¿Qué aminoácidos son los más importantes en el proceso de cicatrización? Principalmente 2. Uno, las proteínas que proporcionan todos los 9 aminoácidos esenciales se consideran proteínas completas, que son carne, pollo, pescado, huevos y productos lácteos. Y el cuerpo necesita un suministro adecuado de los aminoácidos esenciales y suficiente nitrógeno y energía para la síntesis de estos 11 aminoácidos. ¿Sí? Algunos aminoácidos no esenciales se vuelven condicionalmente esenciales durante los periodos de trauma, lesiones e infección. Y principalmente estamos hablando de la arginina y la glutamina. La glutamina es un aminoácido no esencial ampliamente distribuido en el organismo y en condiciones de estrés puede llegar a ser esencial. Es usado por el cuerpo para la síntesis de proteínas y tejidos y como fuente de energía. Es el principal sustrato para las células de recambio rápido, linfocitos, macrófagos y enterocitos. Fíjense, esto es muy importante. Si estamos hablando de linfocitos y de macrófagos, son las principales células que participan en la respuesta inflamatoria. Es decir, en el proceso de cicatrización, estas células están participando en todo momento. Entonces, si de por sí tenemos un problema con la cicatrización, si nuestro paciente es diabético, si tiene un problema de circulación y aparte está desnutrido, pues entonces muy probablemente digamos, la etapa de inflamación de una herida se va a prolongar más. Y además es precursor de la arginina. Y la arginina es un aminoácido sintetizado de forma endógena a través de la citrulina y la ornitina. ¿Ok? Es precursor de la prolina durante la síntesis de colágeno y en situaciones de estrés o lesión, su síntesis es insuficiente para satisfacer las demandas y se convierte en un aminoácido esencial en el proceso de cicatrización de heridas y en el mantenimiento de un balance positivo de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la arginina? Pues mantiene un balance de nitrógeno positivo necesario para mejorar la producción de colágeno y la síntesis de tejidos.
libera factores de crecimiento. ¿Son importantes los factores de crecimiento en la cicatrización? Claro, necesitamos el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor derivado del endotelio, el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos. Son muchos los factores de crecimiento que participan en el proceso de cicatrización. Entonces, todo esto es muy importante. Y estimulación de linfocitos T, los cuales interactúan en la dinámica de cada una de las fases de la cicatrización. Entonces, acuérdense, las primeras células que participan en el proceso de cicatrización es la plaqueta, o luego vienen los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos, y luego esos llaman a los fibroblastos. Es toda una cadena de procesos que se va dando. Pero si nuestro paciente está desnutrido, pues entonces el proceso se altera. Además de que la arginina es precursor del óxido nítrico y el óxido nítrico participa muy importantemente en el proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, inhibe la infección de las heridas, colabora en la cicatrización estimulando la angiogénesis o por un efecto trófico en la proliferación de células epidérmicas. En estadios inflamatorios de la cicatrización aumenta el flujo sanguíneo que facilitaría la nutrición y la infiltración celular. Y también participa en proliferación y remodelamiento tisular. ¿Sí? Entonces, además de que va a favorecer el proceso de neovascularización. ¿Qué micronutrientes son los importantes? Bueno, los micronutrientes principales en el paciente que tiene una herida va a desarrollar algunas deficiencias, como por ejemplo vitamina C, zinc y algunas otras micronutrientes. Entonces, tenemos que darle un suplemento a nuestro paciente que tenga esos micronutrientes. Entre esos, lo que es el zinc, que es necesario para la proliferación y crecimiento celular y que es esencial para la inmunidad celular y el funcionamiento de los granulocitos. Una deficiencia de zinc retarda la cicatrización de heridas, reduciendo la tasa de epitelización y disminuyendo la resistencia de la cicatriz y la síntesis de colágeno. Entonces, imagínense, ya lo estamos cicatrizando, ya estimulamos, ya limpiamos nuestra herida, la desbridamos, pero simplemente no epiteliza. Entonces, puede haber una deficiencia de zinc. Entonces, hay que buscar algunos suplementos que tengan zinc. Mínimo de 25 a 50 miligramos por día. Selenio. El selenio es un antioxidante como componente de la glutatión peroxidasa, protege la membrana celular de la peroxidación lipídica y en pacientes con quemaduras puede requerir dosis de hasta 200 microgramos al día y en pacientes que están en un proceso de cicatrización la dosis es un poquito más baja, que es de 75 microgramos por día. El cobre, ese es otro micronutriente importante porque es antioxidante y participa como cofactor de procesos enzimáticos como la lisis oxidasas, enzima implicada en los enlaces cruzados de colágeno y las elastinas. Entonces, aquí hay otra cosa muy importante. Una herida crónica siempre va a tener elevadas las proteasas. Si ese paciente ya lo limpiamos, ya lo granulamos, pero no cicatriza, puede tener una elevada cantidad de proteasas. Pero si además de eso tiene una deficiencia de cobre, entonces nunca vamos a lograr que esa herida cicatrice. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta esto. Puede tener una deficiencia de cobre en nuestro paciente. Entonces, tenemos que darle un suplemento donde también contenga parte de zinc, cobre. Además de que el cobre va a estimular la angiogénesis, que lo que queremos es que aporte el oxígeno a nivel de la herida. Los requerimientos mínimos es de 2 miligramos al día hasta 10 miligramos al día. La vitamina C. ¿Qué hace la vitamina C? Mejora la activación de los leucocitos y macrófagos en el lecho de la herida, afecta la expresión de genes de los fibroblastos de la piel humana, incrementa la expresión de la replicación del ADN y de los genes de la reparación. Es esencial para la síntesis de colágeno y una deficiencia de vitamina C prolonga el tiempo de cicatrización y contribuye a reducir la resistencia a la infección. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas cosas que intervienen los micronutrientes como la vitamina C, como la vitamina, como el selenio, como el zinc, como el cobre.
Entonces, se recomienda administración de suplementos de vitamina C de 100 a 200 miligramos por día en pacientes con deficiencia de vitamina C o heridas, incluidas las úlceras por presión estadio 1 o 2. Entonces, para heridas más complejas, incluidas las etapas 3 o 4 o trauma severo, se puede dar hasta 1 gramo o 2 gramos al día vía oral para las que se produzca una mayor tasa de cicatrización. La vitamina A. La vitamina A estimula el sistema inmunológico, aumenta el número de macrófagos y monocitos en la herida durante la inflamación, mejora la cicatrización de heridas estimulando la epitelización y aumento de los depósitos de colágeno por los fibroblastos. Y para los pacientes que requieren tratamiento a largo plazo con corticosteroide, la administración tópica o sistémica de vitamina A puede corregir la cicatrización retardada. Entonces, pacientes, por ejemplo, que están en tratamiento con antineoplásicos, con prednisona o con algún tipo de esteroide por la enfermedad que tengan, como artritis reumatoide, como lupus sistémico, como que es muy frecuente que tengan heridas. Entonces, a estos pacientes también tenemos que pensar en darles un suplemento porque van a tener alteración de la cicatrización por falta de deficiencia de vitamina A. El complejo B, que bueno, ese les gusta a muchos el complejo B, pero bueno, en el proceso de cicatrización, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues porque favorece la reparación tisular, interviene en el metabolismo de otros macronutrientes y la producción de energía, y además ayuda a mantener los niveles adecuados de células rojas y hemoglobina necesarios para la oxigenación adecuada en el tejido de la herida. Entonces, la vitamina E protege las células contra radicales libres, facilita la cicatrización de heridas, mejorando la respuesta inmune, y su dosis es de 30 unidades internacionales por día. Entonces, la optimización del aporte de nutrientes específicos mejora la evolución clínica de la enfermedad, disminuye complicaciones, acorta días de reparación de tejidos y heridas, y todo esto influye en acortar el tiempo de hospitalización y los costos de nuestros pacientes. Ok, ¿cómo podemos dar este soporte nutricional? Después de todo lo que ya vimos, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos darlo a través, si nuestro paciente está hospitalizado, pues a través de un soporte nutricional total, es decir, a través de la nutrición parenteral. ¿Sí? Total. O en su caso, si nuestro paciente no está hospitalizado, podemos darlo como complementación nutricional. Siempre es muy importante, y no lo olviden, el manejo multidisciplinario. Es decir, tenemos que estar en contacto con el servicio de nutrición para que nos apoyen en el manejo de estos pacientes. Lo que les estoy presentando ahorita o que voy a presentarles más adelante, es un suplemento alimenticio que viene preparado especialmente para los pacientes con heridas. Pero si su paciente tiene alguna otra comorbilidad, es diabético, tiene insuficiencia renal, yo les recomiendo que lo manden con el nutriólogo para que el nutriólogo valore y vea que nuestro complemento que le vamos a dar al paciente es adecuado y no le va a generar ningún problema. Entonces, en la parte de complementación nutricional es donde vamos a poder participar. Y bueno, la solución o un ayudante o alguien más que se suma al equipo del manejo de las heridas es Avintra. Avintra es nutrición especializada para cicatrización de heridas y es la combinación especializada de arginina, glutamina, proteínas de leche, de suero de leche y vitaminas, minerales, antioxidantes en cantidad terapéutica específicamente formulada para promover la síntesis de tejido y la cicatrización de heridas. Viene en polvo y en un sobre de 27 gramos, que es sabor naranja, ¿sí? Y se puede consumir, administrar una ración por día hasta que la herida esté completamente cicatrizada. No es fuente única de la nutrición. Como les digo, es muy importante que nosotros nos apoyemos de el nutriólogo, porque si nuestro paciente es diabético, si es insuficiente renal, pues a lo mejor va a tener otros requerimientos importantes. Bueno, pues espero que me hayan entendido, espero que haya muchas dudas para que podamos comentarlo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su excelente clase. Una acerca de la nutrición integral y cómo esto influye en la cicatrización, así como el desbridamiento ultrasónico, que es última tecnología alemana de Söring, en cuanto a pues todo eliminación del biofilm, ¿no? Quisiera saber si hay preguntas, que las vayan anotando. Por lo pronto nos mandan saludos desde Monterrey, hace un rato desde Toluca. Me da muchísimo gusto ver que pueden aprovechar de estas herramientas desde cualquier sitio de la República Mexicana, pero también de otros países de Latinoamérica. Nuestra doctora dietóloga nos pregunta si el Avintra tiene zinc, cobre, selenio y lo que menciona en las dosis recomendadas. Por favor, si se entiende la pregunta. Sí, claro. Como les comentaba, el Okay. Avintra está hecho específicamente para el paciente con heridas crónicas y tiene los micronutrientes específicos para el paciente con una herida y en las recomendaciones mínimas necesarias para el paciente. Como les digo, además, lo que tenemos que hacer es apoyarnos de nutrición, porque va a depender de las comorbilidades que tenga nuestro paciente para que se haga el ajuste necesario para cada paciente. Aquí lo que nos decía la lámina es que hasta que cierra la herida. Entonces, nosotros lo que hacemos es iniciamos el tratamiento con Avintra durante 1, 2, 3 semanas y vemos la evolución. Si la herida va mejorando, podemos continuarlo, pero tenemos que estar haciendo como que un chequeo de albúmina, un chequeo de hemoglobina, todas esas. Muy bien. Tenemos otra pregunta que la doctora Daniela Valdés nos hace y pregunta si existe alguna contraindicación para utilizar Avintra en pacientes críticos. En el paciente crítico, pues aquí lo más importante es que pues sí tiene que estar valorado por el servicio de nutrición y regularmente este paciente va a ser manejado por nutrición parenteral. Entonces, si está a través de nutrición parenteral total, pues aquí yo no recomiendo que le pongan Avintra. Aquí yo le recomiendo que a través de la nutrición total parenteral se le pongan los requerimientos mínimos indispensables si es que nuestro paciente tiene una lesión en la piel o tiene una herida. Entonces, yo lo manejaría más para pacientes ambulatorios o por alimentación de tipo enteral, nutrición enteral, más que parenteral. Ok, la doctora Viri Sánchez nos está preguntando alguna otra contraindicación para usarlo y a la vez una doctora dietóloga nos pregunta si es posible utilizarlo en paciente pediátrico. Muy buena pregunta y de verdad les comento. Nosotros estamos trabajando actualmente con el Hospital Infantil de aquí del estado de Hidalgo, el Hospital del Niño DIF, que es un hospital pediátrico. Hicimos una revisión con la gente del área de nutrición y nos decía, para pacientes menores de 10 años, pues a lo mejor sí tendríamos que tener cierta precaución, ¿no? Pero en pacientes que pesen más de 30 kilos y mayores de 10 a 12 años, lo podemos utilizar sin ningún problema, ¿sí? Si el niño está sano, si no tiene ninguna enfermedad, ningún problema mayor, digamos que solamente fue una herida por un accidente, lo que sea, pues primero valorarlo con el área de nutrición, que ellos son los que nos van a decir si se puede utilizar o no. Muy bien. Nos pregunta el doctor Santibáñez si Avintra contiene azúcar. Azúcar como tal no, pero sí nos aumenta la glicemia. Sí, déjenme ver si puedo mover tantito aquí. Uh-huh. Es sin azúcar añadida, ¿no? Es decir, no va a tener azúcar, pero sí nos aumenta
los requerimientos calóricos y por lo tanto sí nos puede elevar los niveles de glucosa en sangre. Por eso es muy importante ajustarlo al esquema de alimentación de nuestro paciente. ¿Sí Muy quedó? bien. ¿Sí me escucharon o no? Sí, escuchamos perfectamente. ¿El doctor Santibáñez tiene alguna otra pregunta o alguno otro de los doctores, doctor Plata, todos los que se han conectado y estuvieron con nosotros? ¿Algún comentario también sobre la experiencia que ustedes han tenido en el caso de desbridamiento? El doctor Santibáñez pregunta entonces, ¿qué contiene? No, como tal no contiene azúcar. Tiene, ¿cómo les diré? Tiene su proteína y tiene suero de leche. Entonces, al final de cuentas, todo esto como metabolismo, como dentro del proceso de metabolismo, pues pueden, digamos, dividirse en carbohidratos y estos carbohidratos en algún momento nos pueden elevar la glicemia, pero como tal, azúcar añadida no tiene. Bueno, yo haciendo aquí un poquito de trampita, tengo la ficha técnica como tal del producto y vamos a ver, nos dice que aporta por porción 84 kilocalorías, 351.5 kilojoules, menciona el sodio, menciona proteínas y acá también menciona muy alta la vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B12, vitamina B6, cobre, selenio, zinc. Toda esta información se las puedo compartir por correo electrónico para el día de mañana a todos los que se inscribieron a través del correo. Les voy a hacer llegar mucha información, literatura sobre ambos sistemas de cicatrización. Nos pregunta la doctora Marcela si se diluye en un poco de agua o se toma directamente. No, se diluye en un vaso de agua de 210 mililitros, en un vaso de agua normal. Ahí se va a diluir el sobre y se va a administrar. Bien, en un vaso de agua. La doctora Rebollar nos pregunta cuál es la dosis recomendada para paciente pediátrico en área de quemados. Yo no tengo la experiencia en el uso de pacientes pediátricos en el área de quemados. Le digo, nosotros lo estamos utilizando en pacientes pediátricos que no tengan ninguna otra patología importante, que tengan algún tipo de herida crónica, que sean mayores de 10 años, 12 años y que pesen arriba de 30 kilos. Es donde nosotros tenemos la experiencia junto con el área de nutrición del hospital infantil y sin ningún problema, siempre y cuando no tengan otra patología importante. Eso es muy, muy importante. Que no tenga patología renal, que no tenga alguna otra deficiencia, cosas por el estilo. Porque si no, de lo contrario, sí tiene que ir de muy, muy de la mano. De hecho, me decía la gente de Miami, la gente de Victus, que sí hay protocolos para el manejo en pacientes pediátricos, pero como tal no hay nada que eh, pueda respaldarnos como tal esa información, ¿no? O sea, pero en México no tenemos esa experiencia, apenas lo estamos haciendo con el hospital infantil acá en la ciudad de Pachuca. Muy bien, tengo algunas otras preguntas. Nos dice la doctora Daniela Valdés que leyó que se debe tomar un máximo de 15 minutos desde su preparación y pregunta si esto es así, si es cierto. No, usted puede preparar, digo, muchas veces lo ideal es que se tome en una sola toma, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, aquí lo más importante, si el paciente, lo que nosotros hemos notado, por ejemplo, en pacientes adultos mayores y diabéticos, es que les puede generar un poco de diarrea. Entonces, lo que hace el paciente, se toma la mitad del vaso en la mañana, pero no tiene que pasar más de 24 horas para tomarse el resto de la dosis. Entonces, es muy importante que sí lo prepare, se tome la mitad de la dosis y la otra mitad se la tome en las siguientes 24 horas. Doctora, ¿no tiene ningún edulcorante artificial? Edulcorante. ¿No lo tiene? ¿No?
Muy bien. Yo tengo acá, doctor, la ficha, esta nutrimental. Ahí va. A ver. Esta es la ficha. Ujú. Se alcanza a ver, ¿no? Aquí está la pregunta, la respuesta, no tiene azúcar. Azúcar es 0. Ujú. Y sí tiene un poquito de carbohidratos totales, que son 7 gramos, pareciese. Que le digo que en algún momento estos pueden elevarnos un poco la glucosa. Perfecto. Bueno, pues esta lámina de Avintra la podemos compartir con ustedes mañana. Y bueno, les agradezco muchísimo. Si no existen más preguntas, déjenme ver si tenemos todo cubierto. Sí, edulcorante artificial, ¿no? Así que bueno, agradezco muchísimo su participación, doctor Medésigo, como siempre, nos brinda luz con su conocimiento y su experiencia, las fotografías de los casos reales que enriquecen mucho la charla teórica, ¿no? A todos les agradezco estar conectados. Por favor, síganos en el Facebook de Holt Medical, Cuidado Avanzado de Heridas. Van a encontrar varios de Holt Medical, pero el aula correcta es ¿no? Estamos en el Facebook, Cuidado Avanzado de Heridas. Ahí mantenemos comunicación sobre eventos, webinars y próximas cosas que vamos a estar haciendo. Así que bueno, que tengan muy linda tarde, que aprovechen de su noche, que digieran todo este conocimiento y esperamos verlos muy pronto nuevamente en alguno de nuestros eventos, ya sea online o presencial. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.